Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase. Bueno, el día... le voy a compartir mi pantalla antes. Permítanme. Bien, el día de ayer estuvimos hablando un poco acerca de los diferentes tipos de layout que nos vamos a encontrar dentro de nuestra aplicación. Entre esos layouts, el primero que vimos el día de ayer fue el box. Si se recuerdan, era un layout que coloca los elementos uno encima de otro y yo los puedo reacondicionar después haciendo uso de la propiedad del modifier en su función que se llama align. Yo lo puedo acondicionar de acuerdo a las necesidades que tengamos, pero de lo contrario el box lo que hace de manera predeterminada es colocar los elementos uno encima de otros y acondicionarlos a un punto específico. También vimos cómo funciona el column, que a diferencia del box, lo que hace es colocar los elementos uno abajo de otro, en este caso eh, de manera vertical. Entonces va acomodando los elementos hacia abajo en el orden en el que nosotros los vayamos colocando, así se van moviendo dichos elementos. Este quizás es uno de los más comunes que nosotros vamos a encontrar, porque en la mayoría de casos, si voy a crear por ejemplo un formulario, o si voy a crear, imagínense un login por ejemplo, básicamente es un diseño de un formulario, entonces voy a utilizar por lo general elementos de tipo column o elementos para agrupar esos valores haciendo uso de el column. También vimos el último que era el elemento row, que a diferencia del column, el row permite acondicionar los elementos de izquierda a derecha. Estos de manera horizontal se van acomodando y hasta al llegar al final, bueno, justamente al final empieza nada más a desplegar los que están disponibles. Vimos que yo le puedo agregar una barra de desplazamiento horizontal con la opción de horizontal scroll. Entonces, para que más o menos tengan una idea de cómo funcionan cuando ya estamos trabajando con aplicaciones que tenemos como un grupo de objetos. No sé si han visto, por ejemplo, la aplicación de pedidos ya, que cuando ustedes van a seleccionar las opciones, si quieren comida o si quieren restaurantes o algo parecido, están sobre un scroll. Entonces, básicamente eso se hace utilizando estos layouts, o ese efecto se trata de utilizar a través de esos layouts. Vimos las diferentes formas de darles tamaño. Podemos usar la función white, que esa es algo así como el peso, depende del tipo de layout que vayamos a utilizar. Se acondicionan en porcentajes. Si estamos utilizando un row, entonces se acomodan de manera horizontal. Si estamos utilizando un column, entonces se acondicionan de manera vertical. Esa es la diferencia. Pero de ahí básicamente funcionan igual. Eh, Vamos a ver ahora una combinación de ambos, porque solamente hemos visto cómo funcionan estos elementos por separado, pero vamos a ver qué pasa si yo los puedo combinar, porque pues esa es la idea al final de cuentas, que nosotros podamos hacer combinaciones de cada uno de estos elementos. Para eso le vamos a poner por acá combinando todos los layouts. En este caso nos vamos a crear siempre una función de tipo composable. ¿Se acuerdan? Si no le pongo composable, entonces compose no lo reconoce como un elemento que sea dibujable. Así que obligatoriamente tengo que agregar esa parte del composable. Y le vamos a crear a la función que por el momento le vamos a poner myComplex layouts. Y ahí ya tenemos creada en ese caso nuestro primer elemento. Lo que vamos a hacer por el momento, cuando tengamos un diseño, nosotros tenemos que eh, sentarnos y analizar cómo es que lo vamos a acomodar. O sea, dependiendo de cómo el diseño se nos haya planteado, nosotros debemos de decidir qué es lo primero que voy a utilizar, si voy a utilizar un row, si voy a utilizar un column, si voy a utilizar un box. Como ya sé cómo funcionan
cada una de las herramientas, entonces en mi mente debo de tratar de acomodarlos o en el caso ir probando uno con otro. Lo que vamos a hacer acá es colocarnos tres elementos sobre la pantalla, tres elementos de arriba hacia abajo. Entonces partiendo de eso vamos a colocarnos un column, que es el contenedor que vamos a utilizar. Y luego este column, bueno, para que esta sea vista en el diseño, la voy a copiar y la voy a poner en el preview. Si no se recuerdan, no se puede no se puede previsualizar. Entonces ahí ya tenemos, perdón, ya tenemos en este caso la previsualización del elemento. Entonces les decía, lo que vamos a hacer en este complex layout es que vamos a colocarnos tres elementos dentro. El primero que vamos a poner es un box. Entonces voy a colocar un box dentro del elemento. Aquí hay algo importante que ustedes deben de considerar y es como la lógica en la cual deben de acostumbrarse. Normalmente la mayoría de elementos de tipo composable se empiezan así, se empiezan con un box, paréntesis, abrimos y cerramos paréntesis. En el caso del column no tiene algunos parámetros obligatorios. En el caso del box, de hecho le podemos poner paréntesis si así lo queremos. Luego en el caso del box colocamos la parte del box y luego dentro de las llaves, que es ya el parámetro composable, es una función lambda, ahí debemos de colocar los elementos. Entonces, y al finalizar pues puedo agregar otro elemento más. Aquí yo podría colocar un text sin problema o podría colocar una imagen o lo que yo quiera. Pero en ese caso pues yo voy a poner de nuevo otro elemento composable que sería un row y voy a colocar otro elemento al final que sería un box. ¿Cómo vamos a acomodar los elementos? Eso depende de nosotros cómo querramos ubicarlo. Pero si se dan cuenta, en ese momento ya tenemos un column. Este column está compuesto por tres elementos, un box, un row y un box primero, luego un row y por último un box. Ahora bien, como estos no tienen contenido, todos están agrupados aquí en la parte, en la esquina, hasta que nosotros le empezamos a colocar algún tipo de contenido. Por ejemplo, si aquí ya le pongo un text y le pongo este es un texto. Entonces hasta ese momento se dibuja y en ese caso el tamaño tanto del box como del column corresponde al tamaño que tenemos acá señalizado. Entonces, ¿cómo puedo hacer para ya especificar el tamaño de mi elemento padre? Entonces ahí es donde yo les decía que vamos a utilizar siempre el parámetro modify y le vamos a poner en este caso un modify, siempre teniendo en cuenta que el que debemos de tratar de importar es este que dice androidx.compose.ui y luego acá tiene una propiedad que me permite ocupar el max size. Si se recuerdan, ocupa todo el espacio de mi pantalla. El max wide es todo el ancho y el max height es todo el alto. Entonces vamos a usar el field max size porque necesitamos que ocupe todo el tamaño. Y ahí ya se va a rellenar de color azul el elemento que acabamos de especificar. Luego este box que tenemos aquí necesitamos que ocupe todo el espacio del ancho. Entonces hacemos el mismo proceso, le agregamos un modifier y a ese modifier le vamos a poner un fill max wide. Ese es para que ocupe todo el espacio completito que tenemos dentro de la aplicación. Y también le vamos a poner, voy a poner estos ordenaditos para que se vean mucho mejor. Yo lo que hago es que acostumbro a colocarlos así y colocar el paréntesis al final. Así yo sé que en este paréntesis aquí van la lista de parámetros y dentro de estas llaves ahí va a ir en ese caso el contenido del elemento. Entonces aquí le voy a colocar además de eso un peso. Entonces voy a poner un punto abajo y le voy a poner un weight. Ese peso le vamos a poner por el momento 1F. Y abajo vamos a poner también un background para especificar el color, que sería, digamos, un color blue. Entonces con eso ya tendríamos el primer elemento, solo que como este es el único que tiene white, entonces ahora este está ocupando el 100% de su contenedor padre. Por eso es que tal vez todavía no notamos alguna diferencia. Voy a quitar por el momento, bueno, ahí lo voy a dejar este text. Lo mismo tenemos que hacer con el row.
al row también le debemos de colocar su respectivo espacio. Entonces le voy a colocar acá siempre un modify. Y aquí le vamos a poner el respectivo modify. Punto. Fill max white siempre. Y vamos a poner esto en otra línea para que se vea más ordenadito. Y abajo le ponemos un punto y ponemos siempre la parte del peso. En el peso le ponemos 1F y le ponemos también el background, que en este caso sería un color punto red. Como básicamente son las mismas características, entonces se lo vamos a rellenar también al otro que tenemos abajo, al box. Entonces vamos a poner en la otra línea y a este lo vamos a colocar como sería green. Y ya debería de haberlo rellenado. Creo que tenemos un error. Ah, sí. Siempre cuando no se coloque, Android por defecto agrega esta línea y eso es lo que nos está causando el error. Bien, ya que ahora tenemos colocados los tres elementos, ya están dibujados, vean, uno que es de color azul, otro que es de color rojo y otro que es de color verde. Entonces estos tres elementos, como yo le he puesto el 1F a cada uno de ellos, como el elemento padre de estos es un column, lo que hace es acomodarlo de manera vertical. Entonces, y el mismo efecto que vimos el día de ayer, que pasa si a este le ponemos 2F, entonces este ocupa el doble de espacio de los otros que tenemos ahí. Pero ahorita todos los necesito iguales. Entonces, ahora que ya combinamos estos elementos, voy a agregar otros dos box, pero al que está en el centro. Este es el row del centro. O sea, yo tengo que ver y diferenciarlo. Este es el row del centro y empiezan aquí sus propiedades y en estas llaves están sus contenidos. Entonces, en la parte de los contenidos, yo voy a poner de nuevo otro box. Vean que ahí ya los estamos combinando. Y acá voy a poner otro box. Ahí ya se encuentran combinados, o sea, significa de que en este espacio de acá, en el espacio donde está el color rojo, hemos agregado, en este caso, dos box más. Y le voy a poner contenido. Aquí le vamos a poner text, que sería en este caso, digamos, texto 1. Y aquí le vamos a poner texto 2. Entonces ahí ya tenemos los dos texts. Con la diferencia que estos dos texts, si se dan cuenta, como no he especificado nada en la parte del row, los dos están ubicados de izquierda a derecha. Entonces por eso es que no los logro en ese momento diferenciar. ¿Qué tengo que hacer? A cada uno de estos box tengo que agregarle sus respectivas propiedades. Empecemos con el primero. Entonces aquí le voy a dar enter en los paréntesis y vamos a escribir el parámetro modify. Y ahí vamos a colocar el modifier punto y el primer parámetro que vamos a poner es el weight y le vamos a decir que sea 1F y adicional a eso le vamos a colocar un punto y le vamos a decir que rellene en este caso el máximo alto. Como estamos acomodando, aquí es interesante saberlo, como estamos usando la parte del row, entonces ahora yo le estoy diciendo que ocupe todo el espacio de arriba hacia abajo. Y luego ponemos de nuevo la otra propiedad que sería el background y le ponemos color 2 puntos gray. Creo que de nuevo me volvió a importar la misma propiedad. Sí. Cada vez que usamos el weight genera como ese error, entonces hay que ir a revisar en la parte de arriba y quitarlo. Entonces si se dan cuenta ya está ocupando el espacio completo porque esas son las propiedades que yo le puse en ese caso dentro del modify.
ya está ocupando el espacio completo que sería este cuadro de color gris. Estas mismas propiedades se las voy a copiar al que tenemos abajo, a este otro box. Solo que a este le vamos a poner, en lugar de gris, le vamos a poner yellow. Y ya tenemos combinados dos elementos dentro de esta parte. Aquí es donde yo les digo que debemos de utilizar un poco la parte de nuestra imaginación para poder organizar los elementos. Y aquí como que es un poco más fácil, se lo voy a poner de esa manera, como que es un poco más fácil identificarlo. Porque en el caso del column, que es el elemento padre, tiene dos elementos hijos. Tiene tres, perdón, elementos hijos. Tiene este box, este row y este box que tenemos en la parte de abajo. Este box por el momento tiene, este es un cuadro de texto, ese es su contenido de este box. El segundo, que es un row, organiza los elementos de izquierda a derecha. Este tiene internamente en su contenido, aquí están los paréntesis, las llaves, perdón. En su contenido tiene otros dos box. Estos dos box, como su nombre lo dice, o sus propiedades específicas, colocan los elementos uno encima de otro. Pero como solamente tiene un text, no logramos ver la diferencia. Y como son elementos hijos de este row, entonces están organizados de izquierda a derecha. Y por último tenemos el box que está pues solito. De esa forma hemos logrado el efecto de colocar en la parte de arriba, ese es el box, estos son los dos box que están dentro de un row, y este último verde que es también un box que está dentro del column principal, que es el elemento padre. Con esto ya listo, ahora nosotros, por ejemplo, podríamos decirle que organice todos los elementos del primer box. Digamos, este texto que tenemos acá. Se recuerdan que yo le podía colocar una propiedad. Todos estos elementos que he puesto aquí son características de la propiedad modifier. Pero si yo le coloco una coma, voy a agregar ahora otra propiedad. La otra propiedad es content align. Deben de notar que las propiedades, en este caso aquí, las marca como de color verdecito. Entonces ya aquí ya le puedo decir que los alinee abajo a la derecha. Entonces, si se dan cuenta, ya me pasó automáticamente el texto que decía text1. Aquí lo vamos a acercar, que tiene text1. Ya lo pasó a la parte inferior. Si lo quiero al centro, entonces ya le pongo text1 center y ya aparece ahí. Ya tenemos en este caso organizados o combinados los tres tipos de layout que podemos utilizar en un solo diseño. El diseño parecería que no es tan bonito, no es tan atractivo, o sea, ustedes me van a decir pues no tiene mayores cosas el diseño, pero vamos a encontrar diseños muchísimo más complejos. Más adelante vamos a seguir trabajando en algunos ejemplos. De hecho, nos vamos a crear una aplicación completa utilizando Jetpack Compose y utilizando Kotlin. Y ahí se van a dar cuenta que nos vamos a crear unos diseños un poquito más complejos, donde vamos a poder colocar imágenes, textos, cuadros de texto, entre otras cosas. Entonces, ya que tenemos almacenado esta parte de la información, ahora yo les voy a dejar nada más como tarea para que ustedes lo hagan desde su casa, para que más o menos empiecen a practicar cómo se usa, en este caso, Jetpack Compose, que traten de ir moviendo estos cuadros de texto. Agréguenle a estos cuadros que tenemos adentro y también a los que tenemos arriba, agréguenle, en ese caso, por ejemplo, el gris, agréguenle un texto 1 en la parte superior y un texto 2 en la parte inferior, un texto 3 en la izquierda y un texto 3 en la derecha. Sería, digamos, al centro a la izquierda y otro al centro a la derecha, de tal forma que tengamos uno arriba, otro abajo, otro a la izquierda y otro a la derecha, pero todos ubicados en el centro. Lo mismo deberían de hacer con el text 2, deberían de colocarle un texto arriba, otro abajo, uno a la izquierda y otro a la derecha. Pueden colocarle la información que ustedes quieran, nada más para que practiquen cómo ir alineando esos elementos. Básicamente, por darles un ejemplo, si yo aquí coloco otro text, aquí le puedo poner texto 2 y ya van a ver que por el momento aparecen uno encima de otro. Entonces su tarea va a ser que alinearlo uno hacia arriba, poner otro hacia abajo, otro a la izquierda y otro a la derecha. Lo mismo en este que está de color amarillo, y el que está de color azul, poner nada más uno al centro, y el que está de color verde, poner un tan solo text a la parte del centro.
Con eso ya han practicado más o menos cómo funcionan los procesos de alineación. Entonces, para que lo hagan desde su casa y más o menos tengan una idea de cómo ya van funcionando y empiecen a hacer algunos ejercicios. Yo más adelante les voy a colocar una serie de ejercicios que tienen que ver con la parte del diseño para que ustedes desde su casa traten de hacer, trabajar en esos diseños, viendo visualmente cómo se debería cómo se vería visualmente y que ustedes se encarguen de crear la parte del código. Eh, vamos a ver ahora, vamos a hablar ahora acerca de cuadros de texto. Eh, digamos que la manera en la cual nosotros vamos a empezar a interactuar con el usuario, digamos si yo voy a colocar un login, pues lo que necesito colocar en un login básicamente es un cuadro de texto que me permita digitar o poder colocar botones, por ejemplo, para que cuando yo digite el usuario y la contraseña, el botón automáticamente envíe los datos hacia el lado del servidor o se conecte a una API y pueda en ese caso extraer la información. Todo ese código que vamos a hacer, primero vamos a trabajar en la parte del diseño. Los cuadros de texto dentro de Jetpack Compose trabajan con lo que se le conoce como variable de estado. Entonces, primero quiero que aprendamos a manejar nuestra variable de estado y después aprendamos a utilizar los cuadros de texto. Entonces, antes que nada, nos vamos a crear por acá otra función. Esto solamente tiene que ver con variables de estado. Vamos a trabajar con otra función. Quiero que entendamos el concepto de qué son variables de estado. Voy a crearme una función de tipo composable y a esa función le voy a poner myStateExample. Abrimos y cerramos llaves. El mismo proceso vamos a hacer acá en la UI. Voy a quitarme este que tenemos acá en el preview, perdón, y le voy a poner myStateExample, que manda a llamar esa función. Por el momento la función no tiene absolutamente nada, ¿ok? Solamente le vamos a agregar un column para que ese column, en este caso, sea un contenedor que rellene todo el espacio de la pantalla. Para eso, pues vamos a poner un modify y a ese modify le agregamos un modify y le ponemos .fill max size. Ok, hasta ahí nada nuevo. Solamente hemos puesto un cuadro de texto que te rellene en ese caso los valores. Vamos a hacer que esos datos posteriormente se alineen al centro. Por el momento solo quiero colocar un botón. El botón va a ser un elemento que lo vamos a ver más adelante a detalle porque tiene muchas otras características. Por el momento solo quiero que agreguemos un botón muy simple. Para agregar un botón en Jetpack Compose solamente se coloca la palabra button. Aquí le va a colocar de una sola vez el on click. Y adentro, como siempre, como es un elemento que lleva una función lambda, en la parte interna va a llevar los componentes que tienen que ver con ese botón. Entonces en ese botón le vamos a poner un text que por el momento diga click me, así, ¿verdad? Hazme clic, algo así se traduce. Y abajo le vamos a poner un text que diga, por ejemplo, ha sido pulsado 0 veces por el momento. Entonces ahí tenemos estos elementos sobre la pantalla. Ahora yo necesito que estos elementos se vayan de una sola vez al centro. ¿Cómo hago para que estos dos que he puesto en un column se vayan directamente a la parte del centro sin tener que estar calculando el tamaño de la pantalla ni haciendo una fórmula mágica para que eso suceda? Eso ya lo hemos visto en clases anteriores. Para los elementos column, box y row hay unas propiedades específicas para hacer ese proceso. Como es una propiedad nueva, le voy a poner una coma y aquí voy a utilizar el vertical arrayment. Y en el vertical arrayment vamos a utilizar el arrayment y le vamos a colocar arrayment center. Ya se movió al centro de manera vertical. Le ponemos una coma y ahora le voy a poner el horizontal align y aquí le vamos a poner align y le vamos a decir que se centre horizontalmente. Y vean, ahí se centró horizontalmente. Sin ningún esfuerzo
extra que nosotros hayamos hecho, automáticamente el elemento ya está al centro exacto de todo el espacio que hemos estado trabajando. Solamente utilizando estas propiedades, automáticamente Jetpack Compose se lleva esos elementos justamente a la parte del centro. Ahora bien, trabajemos con variables. Como esto es Kotlin, básicamente yo puedo definir en la parte de arriba, antes del column, me puedo crear una variable que se llame com, que originalmente va a tener el valor de 10. Como les decía, esto es Kotlin, por lo tanto el funcionamiento de las variables sigue funcionando igual. Y aquí, en lugar de utilizar 0, yo puedo ponerle $count y automáticamente, si notan, ya aparece el valor, ya dice 10 veces aquí en la parte del diseño. Entonces ya está funcionando. Entonces ahora que ya tenemos funcionando este elemento, pues vamos a programar ahora el evento click. El evento click del botón, este es una propiedad, lo voy a poner en 2 líneas para que lo podamos diferenciar. Aquí terminan las propiedades del botón y dentro de una de las propiedades está el evento click. En el evento click yo aquí voy a colocar código. Ahí le voy a decir qué es lo que quiero que haga. ¿Qué es lo que necesito que haga cada vez que nosotros presionemos un clic? Yo le voy a decir que la variable count se va a incrementar en 1. Entonces le puedo poner count más. Ahora bien, eso debería automáticamente, cada vez que yo lo presione, de ir incrementando. Si originalmente tenía 10, automáticamente debería ir incrementando de 1 en 1. Ahora, eso no funciona en el preview. Esa parte del preview no nos funciona. Tenemos que correrlo directamente en el emulador. Así que voy a correrlo en el emulador. Cuando es primera vez que lo corremos en el emulador, se recuerdan que siempre se va a tardar un rato porque tiene que levantar el emulador. Ahí hizo el proceso de levantar el emulador e internamente lo que hace es compilar la aplicación e instalarla. Ahora, la pregunta es por qué me está apareciendo texto 1, texto 2, texto 3 si lo que yo estoy haciendo ahorita es este diseño. Porque si se recuerdan, esto lo hemos puesto nada más en el preview, pero no se lo hemos puesto en la función main, que es la que se ejecuta al inicio. Entonces tengo que venirme a la función main que teníamos por acá arriba. Aquí tenemos myRow. Entonces le voy a poner ahora que ejecute myStateExample. Y volvemos a correrlo en el celular. Y ahora sí, ya aparece automáticamente el evento. O ya aparece en ese caso la parte del diseño. En teoría, si yo le hago clic, aquí debería de ir incrementando. Y aquí me debería de ir apareciendo 10, 11, 12, 13, 14. Pero si por ejemplo aquí yo le escribo 11 o le escribimos 0, por ejemplo, se debería de ver el efecto para que automáticamente vaya corriendo de 1 en 1. Vean, aparece 0, pero pues no se va incrementando. ¿Qué es lo que sucede en ese caso con esas variables? Vean, en el caso de Jetpack Compose y en el caso de el diseño de aplicaciones móviles, este incluye un nuevo concepto en donde a ese concepto se le conoce como creación de diseños con elementos reactivos. Los elementos reactivos significan de que estos actúan o cambian su estado en el momento que nosotros alteramos esos valores. Resulta que cada vez que nosotros, por ejemplo acá, ejecutamos la aplicación, pues la máquina manda a ejecutar esta función y esta función le dice que dibuje todos esos elementos. Pero pues sucede que cada vez que digamos la aplicación tiene que redibujar por alguna razón, imagínense que en ese momento yo estoy ejecutando mi aplicación y me cae una llamada telefónica, entonces mi aplicación pasa a segundo plano y queda enfrente mi aplicación de la llamada telefónica. Yo estoy recibiendo la llamada. Cuando yo regreso hacia la pantalla, entonces la pantalla se tiene que volver a redibujar. Entonces lo que hace Jetpack Compose es volver a llamar esta función. Por lo tanto, esta variable que tenemos acá la vuelve a inicializar en 0. Entonces, para evitar ese problema, para estar evitando el proceso de actualización, de hecho, cuando estábamos trabajando en Android para diseño de aplicaciones en versiones viejas,
era un poco más complicado manejar esos estados. Entonces, para evitar esos problemas, Jetpack Compose introduce lo que se le conoce como elementos reactivos y variables de estado. Las variables de estado básicamente lo que hacen es recordar valores. No importa, cada vez que nosotros nos desplacemos por ejemplo, si me muevo de aplicación o hago cualquier otro proceso, esa variable de estado va a recordar su valor y yo lo puedo dibujar en la pantalla. Pero no solamente esa parte, sino que también cuando nosotros alteramos por alguna razón esa variable de estado, Jetpack Compose se encarga solamente de actualizar aquellos elementos con los que está vinculado esa variable. Significa que si yo, por ejemplo, altero esta variable com, él lo único que va a hacer es alterar el estado de este text. Lo demás lo deja igual. Por eso se le llaman elementos reactivos. Él solamente tiene que volver a redibujar lo que realmente se alteró. Entonces, cada vez que yo modifique esa variable de estado, de alguna forma a través del código, mando a llamar una API, presiono un botón, sucede algún cambio dentro de la aplicación por alguna razón, si altero ese valor, automáticamente se va a alterar el estado de ese elemento. Por eso se maneja de esta forma. Entonces, ¿cómo funcionan las variables de estado o cómo se definen las variables de estado? Lo que tengo que hacer acá es que, ya que tenemos la variable count igual a 0, en lugar de utilizar count igual a 0, voy a usar un nuevo elemento que se llama remember. En este remember, allá adentro del remember, tenemos que utilizar un elemento o una función que se llama mutable state of, que en ese caso lo que le estoy indicando es que voy a crear una variable de estado de tipo mutable y le pongo el valor de 0. Entonces ahora ya me he creado una variable count y esa variable count ya va a poder percibir cambios y actualizar mi diseño, actualizar mi interfaz gráfica de manera automática. Pero si se dan cuenta, pues aquí ya me generó un error. Porque en el caso ese count, básicamente lo que tenemos acá es, o lo que hace es convertirle en un objeto. Entonces este objeto tiene una propiedad. Yo le tengo que poner .value y a esa propiedad value, como es un objeto, a esa propiedad value es la que le estoy alterando el valor. Si yo lo ejecuto en ese momento tal cual está, vamos a ver el resultado. Van a notar que dice se ha pulsado y aparece un mutable state, value igual 0, arroba y un montón de valores. Y si le voy dando clic, probablemente ahorita no se actualice de manera automática esa variable. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que realmente funcione? Aquí debería de colocarlo esto entre llaves y ponerle .value. Entonces ahora sí lo vamos a ejecutar y van a notar que ahora sí ya se actualiza automáticamente. Ya funciona de manera automática ese valor. Vean, yo modifico los valores, le doy clic, 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 clic y el número va aumentando. Si no lo alcanzan a ver, se lo voy a colocar más cerca. Se los voy a colocar más cerca. Vamos a ponerle menos zoom. Y ahí vamos a notar que cada vez que yo le hago un clic, automáticamente se va aumentando el valor. Entonces ya funciona. Pero alguien me podría decir, pero qué complicado está el estar utilizando cada vez que voy a crearme una variable de estado, el estar utilizando el punto value. O sea, tengo que utilizar esa variable punto value cada vez que nosotros nos encontremos con ese valor. ¿Cómo puedo hacer para que la usemos como una variable común? Que es donde yo realmente estoy acostumbrado a usarla. Para definirla como una variable común, como ya vimos que esto lo que hace es crearme un objeto de tipo una variable de estado de tipo mutable. Entonces lo que puedo hacer ahora es que en lugar de ponerle count, le voy a poner by, y en lugar de ponerle com igual remember, ahora le voy a poner com igual by remember. La diferencia ahora es que en lugar de crearme una variable de un objeto de tipo mutable, ahora me va a crear una variable de estado.
Solo que si se dan cuenta aparece subrayado con rojo, significa de que debemos de importar esos valores. Aquí le tienen que colocar el cursor encima de ellos y le dan al Enter 2 veces. Esto que acabamos de hacer realmente lo que va a hacer en nuestros import, o sea, aquí ya quitó el colorcito. Lo que va a hacer en nuestros import es agregar, para que ustedes estén seguros, es agregar aquí en el acá, es agregar este set value en el compose, agregar el set value y agregar el get value. O sea, importar estas dos librerías que me van a permitir crearme esa variable de estado que tenemos en la parte inferior. Ahora, como ya es una variable de estado, ya no tiene value. Entonces ya le puedo quitar esto. Por ende, tampoco aquí ya no tiene value. Podemos quitar esto. Entonces ahora sí lo vuelvo a ejecutar. Eso no funciona en el preview, así que tengo que ejecutarlo directamente en el dispositivo. Y si ahí le hago clic varias veces, van a notar que pues ya se va incrementando. Entonces eso es lo que hace en este caso, crear esas variables de estado. Esas variables de estado las vamos a seguir utilizando muchísimo conforme el desarrollo de toda la aplicación, solo que le vamos a ir dando un sentido un poco más amplio. Más adelante se van a dar cuenta de este tipo de variables, pero quiero que primero entiendan el concepto. Esta es la forma más simple de entender una variable de estado. Esta variable de estado se crea en un principio como de tipo remember y dentro de ese remember se crea el mutable state of, que es el valor inicial que le colocamos a la variable. Yo aquí le podría colocar 5, por ejemplo, y si lo ejecuto, el valor original que me va a mostrar es 5. Dice, y le doy clic varias veces, ahí se va incrementando varias veces. Entonces esta variable que nos creamos acá es la variable por defecto, o el valor que va a tener por defecto, que nosotros se lo podemos asignar, y posteriormente, más adelante, pues podemos ir intercambiando o modificando ese valor. No sé si tienen dudas, preguntas con respecto a las variables de estado. Más adelante vamos a usar otras variables, otros tipos de variables de estado, porque hay diferentes maneras de poderlos usar, pero esa que les acabo de mostrar es la manera más simple. Bien, ya que hemos definido un poco el concepto de variable de estado, entonces ahora vamos a trabajar directamente con los cuadros de texto. O sea, les decía de que necesitamos aprender esta parte del código para podernos crear ahora nuestros cuadros de texto. Solo que para no pues tener tanto código en este mismo archivo, lo vamos a hacer en uno nuevo. Creo que ayer nos dio un error al momento de crear un proyecto, y ya investigando, bueno, leyendo un poco cuál era el error, ya ahora sí se puede corregir. Les voy a mostrar cómo se corrige ese error, si al caso les da a ustedes. Vamos a crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto va a ser siempre de tipo compose, y aquí le vamos a colocar component example 2025. Yo le pongo el año porque probablemente me pueda causar conflicto con proyectos que ya estén almacenados dentro de mi computadora. Entonces le agrego 2025, ustedes se lo pueden agregar también. Entonces ahorita ya tenemos el proyecto creado, los parámetros siempre van a ser los mismos, la versión mínima del SDK y todos los elementos adicionales si es necesario configurarlo. Le damos Finish y vamos a esperar a que nos genere, en este caso, el proyecto. Ahí se descargan todos los elementos de la plantilla. Esperamos a que el software lo desarrolle. Y cuando ya lo tengamos listo, nos lo vamos a... Bueno, para probar si corre, lo vamos a correr en el emulador. Y van a notar que ahí pues sí aparece un error.
Básicamente, bueno, hay varias formas de corregir este problema. Dice que esa librería o esta dependencia, que es la Android Activity 1.10.0, requiere librerías que dependen de, en este caso, la versión 35 o superiores de Android APIs. O sea, necesitamos la versión 35 de Android APIs. Entonces, sabiendo que este es el detalle y que por eso no compila, dice que actualmente estamos compilando con la versión 34. También el máximo recomendado para compilar la versión de Android debería de ser el plugin, es la 34. Entonces, vamos a ir a modificar esa información. ¿Dónde se modifica? En ese caso, con qué se compila el archivo. En la parte de acá, esto lo vamos a ver a detalle un poco más adelante, porque vamos a estar usando una serie de librerías. Pero, por ejemplo, cuando estamos trabajando con un proyecto Android, en la parte de acá aparecen unos archivos de configuración. Estos archivos de configuración normalmente son los que utiliza para compilar el proyecto. En este caso, el proyecto que vamos a compilar, si le damos doble clic al segundo que aparece ahí, vamos a notar que nos dice con qué versión del SDK lo queremos compilar. Entonces, como nos está pidiendo la versión 35, le voy a poner la versión 35. Le cambio 34 y le pongo 35. Y luego, cuando hago cualquier cambio en este archivo, porque ese archivo es un archivo de librerías, más adelante les voy a enseñar sobre cómo cambiamos estas librerías. Pero básicamente, ya que tenemos colocados estos elementos, vamos a darle ahora al botón de que dice sincronizar now. Y ahí nos vamos a esperar a que haga el proceso de descarga de las librerías que acabamos de implementar. Como les decía, estas librerías básicamente sirven para, o este archivo sirve para especificar algunas configuraciones de librerías que estamos trabajando dentro de la aplicación. Que pues más adelante a detalle vamos a ver qué más le podemos aplicar. Ya que regresamos hacia acá, ahora podemos regresar al Main Activity. Y en el Main Activity lo vamos a ejecutar y vamos a ver si ahora ya no nos genera error. Y como ven, ya automáticamente se ejecuta la aplicación. Por el momento solo dice hello Android, pues porque lo acabamos de crear. Hay varios errores que se puedan dar. Bueno, en mi caso siempre ha sido un dolor de cabeza cuando estoy trabajando con aplicaciones. Por darles un ejemplo, ahorita podemos crearnos una aplicación en el 2025 y si esa misma aplicación la recuperamos un año después, 2 años después, las librerías ya van a ser demasiado obsoletas y vamos a tener que hacer un proceso de migración. Entonces, en ese proceso de migración probablemente hayan algunas cosas que sean incompatibles y que me generen algunos detalles. Entonces, vamos a tener que siempre estar peleando con ese problema. Y eso es parte del ecosistema que maneja Android. Entonces, lógicamente, pues la manera más práctica de hacerlo es ir a los foros, ir a revisar la documentación o en el caso de ahora, utilizar algún elemento de inteligencia artificial que nos pueda más o menos ayudar cómo poder solventar ese problema. Aunque mi recomendación es de que traten de buscar propiamente en la parte de la documentación, porque en muchas ocasiones la IA no se encuentra actualizada con la última información de Internet, a no ser que usen, bueno, creo que Gemini, que está vinculada con Google, esa sí está un poco más actualizada. Pues si usan, por ejemplo, Gemini, probablemente les dé alguna solución. Pero yo me he encontrado también situaciones en las cuales la misma solución o el mismo problema se lo he planteado a diferentes IAs y me da diferentes soluciones y en ocasiones ninguna de ellas me ha ayudado a solventar el problema. El problema lo he tenido que solventar buscando en otros foros o leyendo la documentación o leyendo el error y aplicarle tal vez un poquito de lógica al error que se está generando y en base a eso tratar de corregirlo. Así que pues como les digo, mi consejo es que pues usen la IA, pero traten de usarla con moderación, porque probablemente en algunas ocasiones los pueda confundir. Y noten de que a la IA no le van a poder decir, si ustedes no saben nada de Jetpack Compose, no saben nada de Kotlin, no le van a poder decir, hazme una aplicación móvil, porque pues va a empezar a hablar de una serie de conceptos que ustedes previamente deberían de haberse documentado. Bien, vamos a
trabajar ahora con nuestra aplicación. Este grading ya no lo vamos a usar, entonces me lo voy a borrar y voy a crear mi propio myText, que es el primer ejemplo con el cual vamos a estar trabajando. Es mi primero myText. Y aquí en el preview, entonces en lugar de utilizar grading, vamos a utilizar myText, y este por supuesto no lleva ningún parámetro para que lo podamos ver en el preview. Voy a quitar por el momento el navegador y voy a dejar solamente el preview para ir viendo un poco la parte del diseño. A este le vamos a poner el parámetro showUI igual true para que podamos ver el diseño de la aplicación directamente en la vista previa. Entonces ahí ya tenemos Hello Android, solo que aquí también debemos de cambiarlo. Vamos a poner myText para que lo mande a ejecutar cuando nosotros lo mandemos al teléfono. Bien, vamos a crearnos ya en el elemento de myText, en la propia función. Vamos a crearnos primero un contenedor o un layout. En este caso el layout que vamos a usar va a ser el column. Le voy a poner paréntesis para no perder la costumbre. Y le vamos a poner a este column siempre las mismas propiedades. Le voy a poner un modifier y a ese modifier le vamos a poner una propiedad que sería el fill max size. Entonces con eso ya sabemos de que todo el column ocupa todo el espacio de mi teléfono, que en ese caso sería el elemento padre. Y estando acá vamos a empezar a trabajar con la primera etiqueta. Ya hemos estado viendo varias veces cómo se coloca un text, ¿ok? Antes de ver la etiqueta principal, que sería el edit text, el cuadro de texto para editar valores, quiero que aprendamos a usar el text completamente, porque solo les he puesto, este es un texto, pero no le hemos puesto mayor cantidad de valores. Entonces le voy a poner un text y en ese text le voy a poner este es un ejemplo. Este es un ejemplo. Ese básicamente es un text. Un text simple que nosotros colocamos en la parte de arriba. Si se dan cuenta dice este es un ejemplo. Como estoy usando un column, pues básicamente lo colocamos ahí en la parte superior. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si a ese texto yo lo quiero cambiar de color? Entonces puedo ponerle, después del texto, puedo ponerle una coma. Y después de la coma, puedo utilizar el parámetro color y decirle color igual y ponerle color punto y en este caso el color. Voy a poner un blue, por ejemplo. Y si se dan cuenta, aquí tenemos que importar el color. Vamos a ver, tenemos que importar la parte del color. Este debe de ser, vamos a probar primero. Ahí estaba. No. Vamos a ir a quitar ese import del color porque no debería de ser este. Vamos a hacer que nos lo importe automáticamente. Cuando tengan ese problema con el color, porque hay varias librerías que manejan o varias clases que son de tipo color, póngale color y de una sola vez seleccionen el color y él le va a importar la librería que corresponda. Entonces le vamos a poner el blue y si se dan cuenta ya tenemos el color rojo, el color azul, perdón, para el texto. Lo voy a poner en dos líneas para que podamos diferenciar qué características le acabamos de aplicar, porque así es un poco difícil de verlo. Entonces este text con la propiedad color, yo le puedo cambiar el color de las letras. Ahora ya dice que le hemos aplicado un color azul. También si yo quiero, lo voy a hacer en esta misma y después lo voy a hacer en otra diferente, le puedo cambiar una propiedad que se llama font white y decirle, lo voy a poner abajo, y decirle que necesito que esa letra que le vayamos a aplicar sea una letra de tipo extra bold, que sería extra negrita. Y no sé si logran ver que ya se puso de color negrita. Lo voy a acercar un poquito. Ahí está de color negrita. Incluso aquí mismo le puedo poner, bueno, voy a poner otro para tenerlo como ejemplo. En lugar de ponerle un extra bold, a este le voy a poner un light, por ejemplo. Y van a notar que tiene negrita, pero es un poquito más tenue la negrita que tiene. Este es el color del ejemplo de arriba
Quizás voy a dejar uno de color azul para que lo podamos diferenciar, uno de color azul normal, y podamos diferenciarlo del original. Se lo voy a quitar a este el foam ball. Este que ustedes ven acá es el color azul normal. Este es el color azul con negrita extra ball. Y este de aquí abajo es el color azul con negrita pero light, que es, digamos, quizás como al contrario, en lugar de ser resaltada, es un poquito más tenue. Esa es la diferencia. Entonces ya le hemos agregado en ese caso el foam ball, que es en ese caso el foam ball. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo le quiero agregar un tipo de letra? Voy a poner aquí de nuevo otra línea y voy a quitar, en lugar del foam ball, le vamos a poner un style, y a este style vamos a usar, lo ponemos igual, y vamos a usar un objeto de tipo style, perdón, text style, y adentro le vamos a usar el parámetro que se llama font family, y dentro del font family vamos a ponerle font family punto, y aquí están todos los tipos de letra que normalmente nosotros podemos utilizar. Voy a ponerle, por ejemplo, el cursiva, y para verlo un poquito mejor, quizás le vamos a agregar también la parte del tamaño. Porque si notan, aquí aparece el cursiva, pero necesitamos colocarle también la parte del tamaño. Entonces le vamos a poner aquí a la parte izquierda una coma, y este text también tiene varias propiedades. Entre esas está una que se llama font size, y en el caso del font size aquí le puedo poner, por ejemplo, un 24. Vean, anteriormente hemos estado utilizando unidades de medida para colocarle dimensiones a los elementos gráficos, y normalmente utilizamos la dimensión dp, pero en el caso de las letras vamos a utilizar la dimensión sp. Con sp, aquí tenemos que importarla. Con sp van a notar que ya automáticamente le aplicó en ese caso el tamaño de letra. Entonces dp se utiliza como unidad de medida para darle el ancho, el alto o el largo a elementos que están que tienen que ver con la parte visual, y el SP lo vamos a utilizar específicamente para tamaño de letra. Cada vez que yo quiera aplicar un tamaño de letra, el elemento que voy a utilizar es el SP. Con eso ya tenemos esas letras más grandes. Pongámoslo un poquito más grande, pongámosle 32. Y vean, ya aparece 32, y adicional a eso ya tiene un tipo de letra, que es el cursivo. Hay varios tipos de letra predeterminados. Está el cursivo, el default, el monospace, el serif y el sans serif. Podemos utilizar cualquiera de estos, vean. Pero estos son los tipos de letra como estándar que vamos a encontrar. Si yo quisiera incorporar, por ejemplo, otro tipo de letra distinto al que tenemos acá, entonces tendríamos que hacer un proceso de migración, que eso lo vamos a aprender a hacer más adelante. Tendríamos que, en este caso, migrar algún tipo de letra o descargar algún tipo de letra de la web, y posteriormente importarla en nuestras aplicaciones Android. Pero por el momento las letras básicas sí las podemos utilizar sin ningún problema. También podemos agregarle decoración al texto. Voy a copiarme este que teníamos arriba. Y por ejemplo, en esta parte del font family, perdón, vamos a usar el mismo que teníamos aquí. Este mismo. Entonces aquí en esta parte del font family voy a quitarle por el momento, no, al mismo tipo, no, sí se lo voy a quitar para que no veamos, para que veamos el efecto. Le voy a quitar el font family. Puedo combinarlos, por supuesto, pero por el momento le voy a quitar el font family, y podemos utilizar el text decoration. Y en el text decoration yo le puedo poner text decoration igual a text decoration, por ejemplo, light throw. Y si notan, aparecen las letras tachadas. Ese es un efecto que nosotros le podemos colocar
como decoración. Si yo lo quisiera como letras subrayadas, entonces puedo copiarme este cuadro de texto y pegarlo acá y ponerle, en lugar de text decoration, ponerle underline. Y vean, ahí aparece subrayada. La de arriba aparece tachada y la de abajo aparece subrayada. Y ahí sí hay varios tipos de decoraciones que le podemos colocar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero combinarlos? Digamos que lo quiero tachado y lo quiero subrayado. Que se pueda dar esa característica. Entonces voy a ponerle aquí, voy a copiar este. Este de aquí lo quiero subrayado y lo quiero tachado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para realizar ese proceso? Siempre voy a utilizar el text decoration, solo que este tiene una propiedad o un método que se llama combine. En ese método que se llama combine, yo voy a dar enter para colocarlo en otra línea. ¿Ven? Y en esa línea voy a utilizar una lista, que es un array, una lista, un list of, y en ese list of vamos a poner text decoration light row y coma text decoration underline. Entonces la diferencia ahora es que, lo voy a poner en toda la pantalla para que lo puedan ver, la diferencia ahora es que hemos combinado, o sea, el text decoration para este texto que dice este es un ejemplo, le voy a colocar una combinación de estilo. Esa combinación de estilo sería el light row y el underline. Entonces con esos ya deberían de aparecer subrayado y tachado. Así es como funciona en ese caso esos elementos. De ahí pues puedo agregar tipo de letra. Aquí está, si ustedes lo colocan encima, ahí está el color, el tipo de letra, el font family incluso. Y aparecen varios tipos de parámetros que nosotros podemos agregar al text sin necesidad de estar haciendo combinaciones. Con esto ya tenemos todas las posibilidades que podríamos aplicar a un objeto de este tipo, que en este caso sería un objeto de tipo text. Estos son etiquetas simples, o sea, básicamente solo sirve para colocar un texto. De hecho, son elementos también reactivos, porque puedo combinar en ese texto una serie de variables, pero por ejemplo en este texto no puedo escribir. Puedo tal vez combinarle un evento clip o algo por el estilo, pero no puedo escribir absolutamente nada. ¿Cómo hacemos entonces para poder crear elementos editables? Entonces para eso vamos a crearnos otro ejemplo y vamos a trabajar ahora con elementos editables. Voy a crear un composable y en ese composable me voy a crear ahora una función que se va a llamar myTextField. Vamos ahora a trabajar con los elementos editables. ¿Cómo vamos a hacer para trabajar con los elementos editables? Entonces lo primero es, voy a colocar el elemento TextField de esta manera, y aquí automáticamente cuando lo colocamos, en el caso de Jetpack Compose o en el caso, perdón, de Android Studio, ya me recomienda dos parámetros obligatorios, uno que es el value y otro que es el onValueChain, que es un evento. En el caso del value, le voy a poner que originalmente el elemento va a estar vacío, y en el onValueChain, como es un evento, como es una función, entonces le voy a poner que ejecute una función lambda. Entonces, por el momento la voy a dejar vacía, solamente le voy a poner llaves, y este ya está definido como un elemento de tipo TextField. Lo voy a poner en el preview para que lo vean. Vamos a comentar este. Vamos a poner TextField myTextField value. Entonces aquí ya aparece el cuadro de texto. Para ejecutarlo, lo mismo tendríamos que hacer. Tendríamos que pasarnos esta función a la parte de arriba, pegarla, y ahí ya tendríamos en ese caso el proceso de ejecución. Lo vamos a ejecutar para que veamos cómo corre, cómo se ve ya en el emulador. Ahora, si notan, van a notar que todito está de color gris. Y de hecho, si yo empiezo a escribir, aunque no aparece por el momento nada, pero me está ocupando todo el espacio de la pantalla. ¿Por qué hace este efecto? ¿Por qué sucede este proceso? Pues básicamente sucede porque nuestro elemento que acabamos de agregar
no le hemos puesto dentro de un contenedor. Entonces voy a agregar un column. Voy a agregar un column y dentro de ese column voy a poner el text field. Y ahora sí, ya está agrupado dentro de un contenedor. Ya está dentro de un contenedor y vamos a ver ahora si funciona. Entonces ahora sí, ya tenemos acá el contenedor. Solo que vuelve a suceder lo mismo. Van a notar, no puedo editar absolutamente nada. O sea, yo estoy dando clic aquí en el teclado y no se puede editar. No puede funcionar. Entonces, ¿qué necesitamos hacer ahora para que funcione este elemento? Aquí es donde entran en función las variables de tipo mutables. Entonces me voy a crear en esta parte de acá, me voy a crear un var myText by, se recuerdan que le debo de poner by remember, y adentro le vamos a poner un mutable state of y el valor predeterminado que le vamos a asignar. Y como se aparece en rojo, solamente le vamos a presionar al enter 2 veces para que se importen, en ese caso, las librerías necesarias. Ahora que ya se importaron, ya tenemos la variable que sería myText y originalmente aparece sin valores. Entonces ya puedo cambiarlo. Ahora aquí ya le puedo poner myText en el value para que automáticamente le asigne ese valor y para que automáticamente se vaya actualizando onValueChain. Lo que va haciendo es de que me va asignando el valor que nosotros estamos digitando en el cuadro de texto. Entonces aquí adentro de la función text lo que voy a hacer es decirle myText. ¿Se acuerdan de que las funciones lambda de manera predeterminada tienen un parámetro it? Entonces le voy a decir va a ser igual a it. Entonces ahora que ya tenemos, lo voy a poner en 2 líneas para que lo podamos apreciar mucho mejor. Aquí está en 2 líneas. Entonces ahora que ya tenemos especificadas estas propiedades, entonces ya podemos trabajar sobre estos elementos. Entonces ahora sí actualizamos y vamos a ver si ahora funciona el cuadro de texto. Y vean, ya puedo trabajar sobre el cuadro de texto. Ya automáticamente me va agregando elementos adicionales a ese cuadro de texto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Solamente vamos a tomarnos ahorita un pequeño receso. Necesito hacer algo por acá y vamos a regresar dentro de 25 minutos. Ustedes se conectan siempre al mismo link que les acabo de mencionar y en 25 minutos nos vemos por acá.